principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mormonismo enseña que Jesús fue el primero de los hijos espirituales del Padre Celestial. Eso no presenta a Cristo como el verbo eterno sin principio, sino como el primero entre hijos espirituales. Guía para el estudio de las Escrituras, de la Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Entrada, primogénito. Enseña que Jesús fue el primogénito de los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mormonismo también enseña que Jesús es el primogénito en el espíritu, y lo llama nuestro hermano mayor. Eso no presenta a Cristo como el creador de todo lo hecho, sino como el primero entre los hijos del Padre Celestial. Enseñanzas de los presidentes de la Iglesia. Joseph Fielding Smith. Capítulo 2. Nuestro Salvador Jesucristo enseña que Jesucristo es el primogénito en el espíritu, el unigénito en la carne, y nuestro hermano mayor. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mormonismo enseña que entre los hijos espirituales de Elohim, el primogénito fue y es Jehová, o sea Jesucristo. Enseñanzas de los presidentes de la Iglesia. Joseph F. Smith. Capítulo 40. El Padre y el Hijo enseña que entre los hijos espirituales de Elohim, el primogénito fue y es Jehová, o sea Jesucristo. Pero si todas las cosas fueron hechas por Cristo, Cristo no puede ser una de las cosas hechas. Si todo fue creado por medio de Él y para Él, Cristo no es creado. Cristo es Dios eterno, el Verbo desde el principio, antes de todas las cosas, Señor sobre todo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. La Biblia dice en Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos
nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.